Bienvenidos un día más a nuestro canal, el rincón donde desgranamos los dramas, los romances y todos los secretos que esconden nuestras producciones favoritas de Turquía. Hoy tenemos un tema que está incendiando las redes, un culebrón dentro del culebrón, una telenovela dentro de la telenovela. Porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas, más shippeadas, más todo del panorama turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, amigos, la parejita que nos robó el corazón en Senkalkam parece que está pasando por un momento, digamos, complicado. Y no hablamos de problemas en el trabajo, que también los hay, sino de drama familiar. Y ya sabéis que cuando la familia se mete en medio, las cosas pueden explotar más rápido que una sandía en el desierto. Así que si eres fan de Kerem, de Hande, de Senkalkam, o simplemente te encanta el salseo turco, ponte cómodo porque este vídeo te va a encantar. Antes de que sigamos, te recuerdo que te suscribas al canal. Así no te perderás ninguno de nuestros análisis, reviews, noticias y exclusivas del mundo de las series turcas. Dale al botoncito rojo y únete a nuestra gran familia. Y ahora sí, vamos al lío. El run run lleva sonando desde hace semanas. Rumores, dimes y diretes, fotografías robadas, comentarios en redes sociales, un auténtico festival del chismorreo. ¿De qué se habla? Pues de una posible crisis entre Kerem y Hande. ¿La causa? Al parecer, la madre de Hande no estaría del todo contenta con Kerem. ¡Oh, Dios mío! Pero antes de meternos de lleno en el barro, vamos a recapitular un poquito para los que se hayan despistado. ¿Quiénes son Kerem Bürsin y Hande Erçel? ¿Por qué su relación es tan importante? Y lo más importante, porque su serie, Senkalkam, sigue siendo un fenómeno global. Senkalkam, o Love is in the Air para los amigos de habla hispana, es una comedia romántica turca que se estrenó en 2020 y que arrasó en todo el mundo. La serie cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar arquitectura en Italia, pero que ve sus planes truncados cuando Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto, le retira la beca. Para conseguir recuperarla, Eda se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses. Como podéis imaginar, lo que empieza como un simple acuerdo termina convirtiéndose en algo mucho más real. Los protagonistas, como ya sabéis, son Hande Erçel, que interpreta a la adorable y soñadora Eda, y Kerem Bürsin, que da vida al workaholic y distante Serkan. La química entre ellos era palpable desde el primer momento. No solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Y así, lo que empezó como una simple amistad, pronto se convirtió en un romance que hizo suspirar a millones de fans en todo el mundo. La confirmación oficial de su relación llegó tras meses de especulaciones, convirtiendo cada una de sus apariciones públicas y publicaciones en redes sociales en auténticos eventos virales. La serie, además de la increíble química entre los protagonistas, tiene otros ingredientes que la hacen irresistible: una trama ligera y divertida, paisajes espectaculares, una banda sonora pegadiza y unos personajes secundarios entrañables. Senkalkam es el ejemplo perfecto de comedia romántica que te engancha desde el primer episodio y que te deja con ganas de más. La serie no solo impulsó las carreras de Hande y Kerem a niveles estratosféricos, sino que también sirvió como un escaparate para la cultura turca, atrayendo a una audiencia global que se enamoró de sus tradiciones, su gastronomía y sus impresionantes locaciones. La moda inspirada en la serie también se convirtió en una tendencia, con fans de todo el mundo buscando recrear los looks de Eda y Serkan. Pero volvamos al tema que nos ocupa. ¿Qué está pasando entre Kerem y Hande? Es cierto que la madre de Hande está poniendo palos en las ruedas de su relación. Según varias fuentes, la madre de Hande, Aylin Erçel, siempre ha sido muy protectora con su hija. Y al parecer, no termina de ver a Kerem como el hombre ideal para ella. No se saben con exactitud los motivos, pero algunos apuntan a que Aylin preferiría un hombre más estable y tradicional para Hande. Recordemos que Kerem, aunque es un actor exitoso, tiene un estilo de vida bastante bohemio y poco convencional. Además, su personalidad extrovertida y su fama de conquistador no terminan de convencer a la madre de Hande. Se dice que Aylin valora mucho la discreción y la estabilidad, cualidades que quizás no percibe en la figura de Kerem, al menos no en la medida que ella desearía para su hija. Otros rumores apuntan a que Aylin estaría preocupada por la exposición mediática que supone estar con Kerem. Hande es una de las actrices más populares de Turquía, y su relación con Kerem no ha hecho más que aumentar su fama. Aylin temería que toda esta atención mediática pudiera afectar negativamente a la carrera y a la vida personal de su hija.
Las constantes persecuciones de los paparazzi, los juicios implacables en las redes sociales y la pérdida de privacidad son preocupaciones legítimas para cualquier madre que desea proteger a su hija. Sea cual sea el motivo, lo cierto es que la tensión entre Kerem y Aileen es palpable. Y según algunas fuentes, esta tensión ha empezado a afectar a la relación entre Kerem y Hande. Se dice que la pareja ha tenido varias discusiones en las últimas semanas, y que incluso han estado a punto de romper. Fuentes cercanas a la pareja afirman que Hande se encuentra en una posición muy delicada, dividida entre el amor que siente por Kerem y el respeto y la lealtad hacia su madre. Esta situación ha generado un gran estrés en la actriz, quien intenta mediar entre ambos bandos sin éxito aparente. Por supuesto, ni Kerem ni Hande han confirmado ni desmentido estos rumores. De hecho, ambos han mantenido un perfil bajo en las redes sociales en las últimas semanas. Kerem, conocido por su activa presencia en Instagram, ha reducido considerablemente sus publicaciones, mientras que Hande ha compartido únicamente contenido relacionado con sus proyectos profesionales. Esta discreción, lejos de calmar las aguas, ha alimentado aún más las especulaciones y ha dado alas a los rumores de crisis. Pero como dice el refrán, cuando el río suena, agua lleva. Y el río está sonando con fuerza. Pero no todo está perdido. Hay quienes creen que esta crisis puede ser una oportunidad para que Kerem y Hande fortalezcan su relación. Si son capaces de superar este obstáculo, su amor podría ser aún más fuerte. Al final, como en cualquier relación, lo importante es la comunicación, la confianza y el apoyo mutuo. Quizás esta situación les obligue a definir mejor sus límites, a establecer prioridades y a demostrarse a sí mismos y al mundo que su amor es capaz de superar cualquier adversidad. Y hablando de series turcas donde las familias complican las relaciones, no podemos dejar de mencionar a Kukur. Si bien es una serie de acción y drama criminal, las dinámicas familiares son el núcleo de la historia. La familia Koval, liderada por el patriarca Idris, controla el peligroso barrio de Kukur. Cada miembro de la familia tiene un rol específico, y las decisiones del patriarca a menudo chocan con los deseos y aspiraciones de sus hijos. Las tensiones internas, las traiciones y la lucha por el poder ponen a prueba los lazos familiares constantemente. En Kukur vemos cómo las expectativas familiares y los secretos pueden destruir incluso los vínculos más fuertes. Aras Bulut y Nemli como Yamak es el alma de esta serie, enfrentando dilemas morales y luchando por proteger a su familia, aunque esta sea la fuente de su mayor dolor. La serie explora temas profundos como la lealtad, el sacrificio y las consecuencias de las decisiones impulsivas, convirtiéndola en un verdadero fenómeno cultural. Otra serie que explora las complejidades de las relaciones familiares es Kuzey Güney. Esta serie dramática se centra en dos hermanos, Kuzey y Güney, con personalidades opuestas y destinos entrelazados. Kuzey, interpretado por Kwan Tatltu, es impulsivo y rebelde, mientras que Güney es ambicioso y calculador. Su relación se complica aún más cuando ambos se enamoran de la misma mujer. Kuzey Güney nos muestra cómo las rivalidades fraternales, los secretos del pasado y las expectativas familiares pueden generar un conflicto constante y profundo. La serie es un retrato crudo y realista de las dinámicas familiares disfuncionales y de cómo éstas pueden afectar el desarrollo personal y las relaciones amorosas. Las actuaciones de Kwan y Burak Gulsoy son magistrales, transmitiendo la complejidad de sus personajes y la intensidad de su relación. La serie también aborda temas como la culpa, el perdón y la búsqueda de la identidad, convirtiéndola en un drama psicológico de gran impacto. Cambiando un poco de género pero manteniendo el tema de las familias entrometidas, hablemos de Yalan. Esta serie, que ha tenido un éxito arrollador, nos presenta a Ferit, un joven mimado y mujeriego, y Seyran, una joven obligada a casarse con él. Aunque al principio la relación es puramente por conveniencia, poco a poco van surgiendo sentimientos entre ellos. Sin embargo, la familia de Ferit, especialmente su abuelo Ali Saa, un hombre poderoso y controlador, se entromete constantemente en su matrimonio, imponiendo sus reglas y manipulando la situación para mantener el control. Yalan nos muestra cómo las tradiciones familiares y las expectativas sociales pueden sofocar el amor y la libertad individual. La serie es un drama familiar con toques de comedia, que te engancha por sus personajes carismáticos y sus giros inesperados. Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu son los protagonistas, y su química en pantalla es innegable. La serie ha generado un gran debate sobre el papel de la mujer en la sociedad turca y la importancia de romper con las tradiciones opresivas.
Finalmente, para cerrar este recorrido por las familias más problemáticas de las series turcas, no podemos olvidar Así. Esta serie, ambientada en la hermosa región de Antioquía, nos cuenta la historia de amor entre Demir y Así, dos jóvenes de diferentes clases sociales que luchan por superar los obstáculos que les impone su entorno. Uno de los principales obstáculos es la rivalidad entre sus familias, marcada por secretos del pasado y rencores profundos. La abuela de Así, Suheila, es un personaje especialmente conflictivo, que se opone a la relación de su nieta con Demir debido a su origen y a los prejuicios sociales. Así es una historia de amor épica y llena de drama, que nos muestra cómo las heridas del pasado pueden afectar a las generaciones presentes. Tuba Büyüküstün y Murat Yıldırım son los protagonistas, y su interpretación es conmovedora y realista. La serie también destaca por su impresionante fotografía y su banda sonora evocadora, que capturan la belleza y la melancolía de la región de Antioquía. Y así, volviendo a Kerem y Hande, solo el tiempo dirá qué les depara el futuro. Si su amor es lo suficientemente fuerte como para superar los obstáculos que se les presenten, o si, por el contrario, sucumbirán a la presión familiar y mediática. Lo que sí sabemos es que su historia, tanto dentro como fuera de la pantalla, sigue siendo un auténtico culebrón turco que nos tiene a todos en vilo. Estaremos atentos a cada uno de sus movimientos, analizando cada declaración y descifrando cada gesto para intentar desentrañar la verdad detrás de este drama. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que os haya gustado este repaso por el drama familiar de Kerem y Hande, y por otras series turcas donde las familias también son protagonistas. ¿Qué os parece toda esta situación? ¿Creéis que Kerem y Hande lograrán superar esta crisis? ¿Qué pensáis de la actitud de la madre de Hande? Dejad vuestros comentarios abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros. Y antes de despedirme os recuerdo que le deis un buen like a este vídeo si os ha gustado, que lo compartáis con vuestros amigos y familiares, y que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Así me ayudaréis a seguir creando contenido sobre vuestras series turcas favoritas. Además, activen la campanita para no perderse ninguna notificación cuando subamos nuevos vídeos. Muchas gracias por verme y hasta la próxima. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.